Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a esta reflexión en este lindo amanecer. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para esta oportunidad nos corresponde el capítulo 11 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, los versículos 11 hasta el 19. Dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Para entender un poco este pasaje, tenemos que tener en cuenta, como siempre, el contexto de lo que ocurría en el momento. Se estaba dando una situación en que la iglesia cristiana gentil estaba teniendo desprecio hacia los judíos. Y quizás estaba creyéndose mejor en algunos sectores de la iglesia en el momento que Pablo escribió la carta. Y Pablo deja claro a los gentiles que con todo y que el pueblo de Israel desobedeció, él dice que por la desobediencia del pueblo de Israel y por la transgresión vino la salvación a los gentiles. Los gentiles tienen el privilegio de escuchar el evangelio hacia nosotros, y esto es algo misterioso a raíz de la desobediencia y de la incredulidad judía hacia Jesucristo. Por eso dice que la transgresión del pueblo de Dios, el pueblo, en este caso Israel, vino la salvación a los gentiles, dice, para provocarles a celos. Y el versículo 12 dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pablo dice que el pueblo de Israel será restaurado, pero aquellos que creen, no todo el pueblo. Hoy el pueblo de Israel no lo es. El pueblo de Israel bíblico, el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, no es el pueblo que hoy conocemos de Israel en el sentido de la identidad judía, de la identidad israelita, o sea, como nación, como organización política, no. El pueblo de Israel entre los judíos es el que es heredero de la promesa, o sea, los judíos que creen. Hoy ya no se cuenta, y las escrituras lo enseñan, que el pueblo, por ser de herencia semítica, o sea, todo el pueblo de Israel es el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, no. Es el remanente del pueblo de Israel que es contado como el pueblo de Israel. O sea, todo judío que cree en Jesucristo es el que es contado como el pueblo de Israel de Dios, junto con la iglesia gentil. O sea, junto con nosotros. No es la nación de Israel. Porque San Pablo ha dicho unos capítulos atrás que no es por ser descendencia de carne el israelita que es israelita, sino por ser todo aquel que es descendencia de la fe de Abraham. Y esto lo que nos demuestra es que los judíos no son salvos por ser judíos, o sea, por ser de descendencia semítica y por ser del linaje de donde vino el pueblo de Dios y de donde vino el Señor Jesucristo. No, lo son por la fe, por la misma razón que un gentil como nosotros, que los gentiles como nosotros han llegado a ser hijos de Dios. Es Jesucristo el que nos vincula a la familia de Dios. Sin Cristo no puede haber familia con Dios. Sin Jesucristo no hay vínculo entre la familia de Dios, entre Dios y el ser humano como hijo. No hay filiación. Solo Cristo puede llevar al ser humano, a la persona, a la familia de Dios y hacer que sea adoptado con la sangre y salvo. Pero también Pablo nos recuerda que de todas maneras
la raíz de nuestra salvación sí viene del pueblo de Israel. Y que no nos debemos jactar porque nosotros hemos sido injertados entre ese pueblo. No podemos reemplazar el pueblo cristiano gentil, la iglesia cristiana gentil no puede reemplazar la raíz de la salvación, que es el Israel de Dios, o sea, el Israel que cree, el remanente que cree. Ellos siguen siendo las raíces de nuestra salvación. Entre otras cosas, como le dijo Jesús a la samaritana, porque la salvación viene de los judíos. Pero aquí el tema no es la parte histórica y quiénes son y quiénes no son el pueblo verdadero, sino el hecho de que es Jesús el que nos vincula al verdadero Israel, a gentiles y a judíos. La misma fe es necesaria para que ambos remanentes de ambos pueblos sean verdaderamente el Israel de Dios. Por la fe, por la misma salvación que Dios nos da, por el mismo camino de la salvación. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a ellos, y de paso a nosotros: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo lo dijo claramente a ellos. Y no son ellos salvos por otra razón diferente. No por el mero hecho de ser hijos de Abraham ni de ser el pueblo étnicamente hablándolo. Los son israelitas de Dios. Ellos son israelitas de Dios por ser hijos de Abraham mediante la fe, no mediante el linaje de la sangre. Entonces vemos que la salvación para ambos pueblos es la misma razón, es Cristo. El judío que cree es salvo, como el gentil que cree. Y lo único que nos dice: no se les olvide, sí, que ustedes los gentiles son injertados entre el pueblo de Israel, en el Israel de Dios. Por eso solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay completa y eterna salvación. No puede haberla en ningún otro. No la hay en ninguna otra persona, para nadie. Cristo es el camino de la salvación. Cristo es el camino al cielo. No hay salvación sin Cristo para nadie. Por eso el llamado que Dios nos hace es a confiar en Cristo, es a confiar en Dios, es a confiar en el Hijo de Dios. Por eso dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Y eso es lo que San Pablo está enseñándonos en este pasaje. Tanto para judíos como para gentiles, la salvación, el camino a la salvación es la misma: Cristo nuestro Salvador, el que nos reconcilia con el Padre, el que nos reconcilia con Dios. Amado Señor, muchas gracias te damos, porque tú nos has reconciliado con Dios el Padre, porque tú nos has hecho hijos tuyos a través de Cristo, tanto a judíos, los que creen, como a los gentiles, que por tu misericordia y por tu gracia hemos llegado. Gracias por concedernos ese privilegio en el mérito de Cristo, solamente el mérito de Cristo. Ahora, Padre, somos invitados y llamados a alabarle, a confiar en Él. Y le alabamos confiando en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y a Señor, para siempre alabarle, para siempre glorificarle. Por Cristo Jesús. Amén. Jesucristo, la paz en horas negras de tempestad. Tienen las almas luces solas, gato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la luz
siempre os daré gracia divina, santo poder, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Ahora cantemos al Redentor, que por nosotros